Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Amigos, ya estoy de regreso para iniciar este segundo segmento de Carros OK en vivo. Hoy día estamos revisando las multas de tránsito por exceso de velocidad. Vamos a hacer un contraste de lo que los peruanos pagan o son sancionados por cada infracción cometida. Lamentablemente en Perú el sistema de tránsito es horrible, es espantoso. Bajar a 30 kilómetros por hora es prácticamente caminar, digamos, como si fuera una procesión. En otros países, por ejemplo en España, que también vamos a hablar en el siguiente segmento, las cosas son totalmente diferentes, ¿no? El sistema de conducción es diferente. Acá Perú tiene un sistema vial horrible, es un sistema vial que no ha estado preparado para situaciones como las que creó la pandemia, en la que muchísima gente dejó de conducir y empezó a usar vehículos de dos ruedas, las motocicletas, las bicicletas, los skateboards y una serie de vehículos que permitían desplazarse de manera más económica, porque ahora también con el tema del combustible o los combustibles que están carísimos, que felizmente por efectos de la reducción del valor del barril de petróleo a nivel internacional está generando un impacto que debe ser positivo para que los valores de los combustibles bajen de precio, aunque lamentablemente aquí en Perú la mayoría de los operadores de las gasolineras no bajan los precios conforme baja el precio del barril de petróleo, y esto es porque no existe un control en este aspecto. Entonces, con 30 kilómetros por hora, si bien es cierto, se va a reducir el efecto de la siniestralidad. ¿Qué podemos pedir nosotros los peruanos como conductores si tenemos un tránsito vehicular espantoso, un tránsito vehicular horrible, un tránsito en el que la mayoría de personas que salen a la calle se ven envueltos en una, más bien, quema continua de combustible? Entonces aquí lo que necesariamente se tiene que hacer es optar por un sistema de tránsito vehicular diferente al que tenemos en Perú, en donde no entra ya ningún vehículo, porque al ampliarse esta vía para ciclistas o para motociclistas o para los skateboard o vehículos eléctricos, que mucha gente está usando ahora, esos pequeños bicicletas eléctricas, entonces solamente se ha quedado reducido. Por ejemplo, los carriles que eran de 3 o 4 se han quedado reducidos a los de 4 a 3, los de 3 a 2, y entonces tenemos un tránsito vehicular espantoso, lamentablemente espantoso. Entonces los peruanos, si vamos a ser afectados por un tema de multas horribles realmente en costo, también tenemos que exigirle a las autoridades pues que mejoren las calles, que mejoren el tránsito vehicular, porque si no, pues nos vamos a ver envueltos acá en una pérdida de combustible permanente, porque manejar a 30 kilómetros por hora en realidad es ya, como repito,
ir en una procesión, como la del Señor de los Milagros, cuando sale pues la procesión, ¿no? Que uno cuando está detrás de esa procesión camina a 20, no más de 30, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver también, comparar, por ejemplo, en función a otros países. Brasil es uno de los países con un sistema de tráfico más violentos que existe en todo el universo. Y las normas de tráfico locales han buscado modificar también ese panorama adverso para los peatones, porque hay mucha gente que no toma en cuenta al peatón y le mete el carro y no se detiene aunque vea a ese peatón. Es una pena y hay que verlo de esa forma, porque lamentablemente no se respeta al peatón. Entonces, Brasil, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 se ubicó en el quinto lugar como el país en la organización de los tráficos más peligrosos en todo el mundo, detrás de Estados Unidos, India, China y Rusia. Fíjense ustedes que, siendo por ejemplo Brasil un país en donde el tráfico es altamente peligroso, vamos a revisar que según el Código de Tránsito brasileño o brasilero, o como lo conocen con las siglas CBT, es diferente la normatividad para sancionar. Ahí, por ejemplo, cambia porque la normatividad aquí en Perú se pierde 100 puntos, en Brasil se pierden 20 puntos, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que también las sanciones son totalmente diferentes. En Brasil, tanto como en Perú, la conducción es por el lado izquierdo, ¿no? En otros países como Inglaterra se conduce al lado derecho. Pero Brasil, igual que en otros países, por ejemplo, como en Bogotá, Colombia, en México, se maneja pues en República Dominicana y en diferentes países de América Latina se conduce siempre casi en todos a la izquierda. No he visto en ningún país a donde por lo menos he asistido. En Chile, por ejemplo, también a la izquierda. En Chile, Brasil, México, Ecuador, Bogotá, en Colombia, todo es a la izquierda, ¿no? Y en general, en América Latina se conduce a la izquierda. Entonces, la conducción en Brasil, siendo prácticamente brutal, o sea, siendo muy agresiva, los límites de la regulación de tránsito, por ejemplo, es diferente. En vías urbanas se puede conducir a 80 kilómetros por hora en carriles de tráfico rápido, 60 kilómetros por hora en vías arteriales, 40 kilómetros por hora en caminos colectores, 30 kilómetros por hora en carreteras locales. O sea, tenemos una carretera donde hay población, entonces ahí la cosa es diferente, 30 kilómetros por hora. Y en carreteras rurales, en carreteras que son de dos carriles, por ejemplo, la velocidad es de 110 kilómetros por hora para automóviles, camionetas y motocicletas, 90 kilómetros por hora para otro tipo de vehículos, y en carreteras de un solo carril la velocidad es de 100 kilómetros por hora, igual para automóviles, camionetas y motocicletas, y 90 kilómetros por hora para otros tipos de vehículos. En Perú, por ejemplo, en la Panamericana Norte y en la Panamericana Sur, la velocidad estaba establecida en algunos casos hasta 100 kilómetros por hora, y por ahí la redujeron a 90, luego parece que la volvieron a colocar en 100 kilómetros por hora. Y en el caso, por ejemplo, brasilero, como comento, en las vías es 60 kilómetros por hora. Esta regulación en Brasil la realiza el Departamento de Tráfico, o la entidad que regula las vías a través de una adecuada señalización, y donde se indican los límites de velocidad superiores o inferiores a los establecidos. Y en este caso, por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta, fíjese, una adecuada señalización para el caso brasilero, donde se indican límites de velocidad superiores o inferiores. Pero en Perú
La señalización es pésima, pues. Los alcaldes han hecho barbaridades realmente que, por ejemplo, uno se va a Jesús María en Lima y uno está conduciendo en sentido de norte a sur y resulta que camina 5 cuadras y de pronto el alcalde modificó y de pronto ya no puede uno avanzar de norte a sur porque en 4 o 5 cuadras que avanza uno tiene que cambiar desviar su ruta porque de ahí vienen otros vehículos en sentido contrario. Es una tontería lo que por ejemplo han hecho los alcaldes. Y en La Molina, por ejemplo, igual, en diferentes distritos, he visto por ejemplo en Pueblo Libre, en Breña, los alcaldes son, discúlpenme la expresión, son tan tontos, no conducen ellos, no se dan cuenta cómo es que debe alinearse el tránsito vehicular y esto genera pues un caos total, ¿no? Lamentablemente no existe una adecuada señalización y uno está circulando de repente por una avenida principal cuando de pronto una vía está detenida o está, digamos, casi controlada porque un vehículo de una construcción está trabajando y genera un caos enorme. Ese es un enorme problema que tenemos en Perú. En otros países las cosas cambian. En otros países, por ejemplo, el código de tráfico brasilero tiene un sistema, como acá estoy comentando, un sistema totalmente diferente, donde las velocidades no necesariamente tienen que ser de 30 kilómetros por hora como se establece aquí en Perú, sino de un poco más de velocidad, ¿no? Lamentablemente en Perú lo único que se hace es poner leyes y se afectan. Por ejemplo, en Brasil la multa en reales para una infracción de extrema gravedad llega a 293.47 reales, que en términos de dólares son 45.02. Y eso, si eso lo convertimos a soles, estamos hablando más o menos de unos 45 por 4, pongámosle, ¿no? Serían 90, estamos hablando más o menos unos 180 soles en multa. Y una infracción de alta gravedad se sanciona con 195.23 reales, que es la moneda brasilera, o 34.67 dólares. Ahí habría que calcularlo a 3.85, 83, que está más o menos el dólar. Y una infracción de gravedad leve se sanciona con una multa de 130.16 reales. Fíjense ustedes, una diferencia enorme. O lo que significa 23.11 dólares, ¿no? Que es prácticamente a 380 por 2 son 76, casi 80 soles. Y acá en Perú las multas llegan pues prácticamente al 50% de una unidad impositiva tributaria, 2.300 soles, una barbaridad realmente. Y una infracción leve en Brasil se sanciona con una multa de 88.38 reales o 15.69 dólares. En Brasil decía que la acumulación de multas que afectan al puntaje del récord del conductor para un periodo de 12 años es hasta 20 puntos, donde si en ese periodo de entre un año y otro el conductor queda afectado con 20 puntos, su licencia se la suspende de acuerdo al artículo 259 del Código de Tráfico brasileño. Entonces eso es lo que hace que se afecte a la cartera nacional de habilitación o como lo llaman ellos, su cartera o su récord. La cartera lo llaman ellos la cartera nacional de habilitación, dice ellos, ¿no? Bueno, yo no sé portugués, pero es, digamos, el récord nacional de habilitación para conducir o el CNH. Entonces, solamente 20 puntos y está
Por ejemplo, en el caso de una multa grave o severa extrema, se multa con 7 puntos, una severa alta con 5 puntos, una severa leve con 4 puntos y una severa leve también de otro nivel, estamos hablando de 3 puntos. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se modifica dependiendo del país. Y aquí por ejemplo, cuando se conduce a velocidades superiores a las permitidas, de acuerdo a los instrumentos o los equipos de tránsito instalados en las carreteras, las autopistas o las arterias y otras carreteras, cuando la velocidad excede el límite máximo hasta un 20%, es considerada una infracción leve, cuya sanción de gravedad acarrea una multa. Y cuando la velocidad supera el límite máximo en más de 20% y hasta el 50%, esta es considerada una sanción de gravedad alta que también lleva a colocarle un ticket o una multa. Y en el caso, por ejemplo, de superar el límite máximo en más del 50%, la infracción está considerada con una sanción de severidad extrema que lleva a considerarla como una multa, y esa multa incurre en la infracción establecida para la entidad que regula el tránsito vehicular en Brasil. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre uno y otro país. Voy a regresar para evaluar o revisar este nivel de sanciones establecidas en Europa, en el caso específico de España. Regreso en unos momentos más, amigos.